nuestro servicio del domingo. Bienvenidos todos, hermanos, bienvenidos los que nos están siguiendo por las redes sociales. Estamos aquí desde la iglesia Shepherd House, de la iglesia del Nazareno de la ciudad de San Jacinto, y estamos pues listos para alabar y bendecir el nombre del Señor, para rendirle culto, para dejarle saber de que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que venimos a agradecerle por todas sus bondades, por todas sus piedades para con nosotros. Vamos a orar y luego vamos a tener nuestra lectura bíblica del día de hoy. Gracias, Señor, te damos en este día, Padre, porque, como digo siempre, tú permitiste, oh Dios, que estuviéramos aquí. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, nos ministre el día de hoy, Dios. Que tu palabra nos hable, oh Santo de Israel, y que podamos hacer una vivencia, Señor, lo que nos enseña tu palabra. Una vivencia en nuestras vidas, ponerlo en práctica, Padre. Gracias, oh Dios, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre, Padre. Amén. La lectura que vamos a tener para el día de hoy se encuentra en Marcos, capítulo 14, versículo del 32 al 36. Marcos, capítulo 14, versículo del 32 al 36. Y dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa es la oración de Jesús en el Getsemaní. Y estamos ya pronto a celebrar el pueblo cristiano la Semana Santa que llamamos en nuestros países. Y vamos a recordar un poco hoy esa oración. Fíjense que me llama la atención que el mismo Jesús dice que Él estaba triste hasta la muerte. Momentos en que nosotros también hemos pasado por situaciones así y el Señor es quien nos ha socorrido. Dios les bendiga y pues vamos a gozarnos con las alabanzas y con el mensaje y todo lo que hagamos que sea para la gloria del Señor.
Hoy te rendimos honor, Señor, nos rendimos a ti. Oh Santo de Israel, tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. En momentos difíciles tú eres quien nos sostiene, Padre. Gracias, Dios. Porque tú eres bueno. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Y nos rendimos a ti. Nos humillamos delante de ti, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor. Sé tú nuestro consolador, nuestra guía, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Gracias a Dios porque siempre estás con nosotros. Y tú nunca fallas. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Dios.
Nuevamente, Dios les bendiga. Recordemos un poco nuestro último mensaje. Recuerden que estamos hablando de la oración, pero en general de las disciplinas espirituales. Y nos hemos enfocado un poco en la oración. El domingo pasado estuvimos hablando de la importancia de la insistencia en la oración. Lo enseñó Jesús, y yo les conté una anécdota acerca de un vecinito que teníamos que se llamaba Navito, que venía e insistentemente le decía a mi hermano que le hiciera una cometa, y lograba su cometido. Estuvimos hablando también de la fortaleza que encontramos en la oración, y hablamos de que como disciplina la oración necesita practicarse, así como un atleta antes de ir a las Olimpiadas se empieza a entrenar y comienza poco a poco. Y les dije, vamos a hacerlo 10 minutos diarios, y se van a dar cuenta que si perseveramos en hacerlo diariamente, poco a poco ese tiempo se va a ir ampliando y vamos a encontrar esa fortaleza y ese gozo en la oración. Hoy vamos a seguir con eso, hablando de la oración. Y recuerden la lectura que tuvimos hoy. Fue la oración de nuestro Señor Jesús en el Getsemaní. El versículo 34 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Hemos estado tristes algún día? ¿Hasta la muerte? Sí lo hemos estado. Cada uno de nosotros tiene un testimonio donde la vida lo golpeó tan fuerte que sentimos morir. Pero miren, características de la oración. Podemos seguir hablando de la oración muchísimo tiempo. Pero tenemos que en la oración es el lugar donde Dios desata el poder de Él sobre su vida y sobre mi vida. La oración nos da autoridad espiritual. Recuerden la historia de Jesús, que unos apóstoles estaban orando por un endemoniado, y estos apóstoles le dijeron a Jesús: hemos orado, pero este demonio no sale. Y Jesús le dice: este tipo de demonios sale con ayuno y oración. Entonces la oración nos da, y el ayuno nos da autoridad espiritual. La oración también nos ayuda a estar alertas. Por eso el Señor insiste en velad, estar alertas. El Espíritu de Dios en momentos de oración nos puede revelar cosas que van a suceder. Me acuerdo el testimonio de David Wilkinson. Ustedes habrán oído hablar de él. Era un pastor de la ciudad de Nueva York. Él dice que antes de que ocurriera, en su iglesia, antes de que ocurriera el ataque del 11 de septiembre, en un culto de adoración de su iglesia, el Espíritu se derramó y reveló que algo iba a pasar. Entonces la iglesia se metió en oración para que lo que iba a pasar no fuera tan destructivo, porque definitivamente iba a pasar. No le reveló exactamente lo que era, pero sí le dijo que algo iba a pasar. Pues el resultado de esa oración, cuenta un pastor y cuentan en la iglesia, de ese momento de meterse con el Señor para que el Señor revelara y protegiera, todas las personas que asistían a la iglesia de David Wilkinson, pero que trabajaban en el edificio donde fueron el World Trade Center, creo que se llamaba, ese día no fueron a trabajar. Ese día se les presentó algún problema, se enfermaron, entonces algo sucedió y ellos no fueron a trabajar y salvaron sus vidas. El Espíritu nos hace estar alertas, pero eso lo logramos metidos en oración. La oración no es cuando yo tenga ganas de hacerlo.
Miren, Corrie, creo que se pronuncia así ese nombre, Corrie ten Boom, era una misionera holandesa. Y ella dio una frase al pueblo cristiano y se ha vuelto famoso. Creo que se pronuncia así, Corrie. Ella dijo, usted ora, no vaya a orar porque le dan ganas. Usted ore siempre, tenga ganas o no tenga ganas. Dice, haga una cita con el Señor y cúmplala. Y el poder del cristiano está cuando está de rodillas, decía Corrie ten Boom. Y recuerdan que les hablaba en la enseñanza pasada, les decía, el Señor tiene una cita contigo. El Señor te dice, tú dime el sitio y la hora y allí estaré esperándote. Necesito un encuentro personal contigo. Esa era una frase de Corrie ten Boom que llamó la atención. Pero un punto muy importante de la oración, ¿sabe qué es? Que es nuestro refugio. Jesús, en este momento de tristeza, que dice que estoy triste hasta la muerte, ¿dónde buscó refugio Él? En el Señor. ¿Y cómo? ¿Con qué? ¿Con qué herramienta? Con la oración. La oración es un lugar de refugio. El salmista dice, el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Allí es donde encontramos nosotros la fortaleza y el refugio del Señor. Miren, en Primera de Samuel, en el capítulo 30, se encuentra una historia del rey David. El rey David, en alguna ocasión, salió con su ejército. Y en el campamento de él quedaron sus mujeres y sus hijos. Mientras el rey David, porque todavía no había sido instituido rey, David fue con su ejército a otra parte. Vinieron los amalecitas y atacaron el campamento de David y se llevaron a todas sus mujeres y a los hijos, se los llevaron. Cuando David regresó con su ejército, encontró que no estaban sus esposas y sus hijos. En el capítulo, en 1 Samuel 30 te puedes leer la historia. Y dice que cuando ellos encontraron el ejército, su campamento vacío, lloraron. Levantaron su voz y lloraron hasta quedar sin fuerzas. Usted y yo alguna vez hemos estado así. Donde hemos llorado hasta quedar sin fuerzas. Dice textualmente el texto, léalo. 1 Samuel capítulo 30. Cuando tenemos un dolor muy grande, una presión muy grande, si nosotros no buscamos refugio en el Señor, empezamos a tomar decisiones erradas. Resulta que los soldados comenzaron a hablar de apedrear a David. Estaban poniendo toda la culpa a David, es decir, estaban diciendo, David, como tú nos llevaste a otra batalla, tú eres el culpable de que nuestras esposas y nuestros hijos hayan sido llevados por los amalecitas. Decisión incorrecta. Pero me gusta el versículo 6 que dice, 1 Samuel 36 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Después de tener ese dolor tan grande, si no buscan refugio en el Señor, se amargan. Y era lo que sucedía con él. Pero me encanta lo que dice. Después dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo se fortaleció? Es la pregunta. Yendo en oración al Señor se fortaleció. Usted puede leer el resto de la historia y David tomó la decisión correcta más adelante. Mientras que su ejército, que estaba en una amargura de alma, te estaban hablando era de apedrearlo. Nosotros, usted y yo, alguna vez hemos pasado por un Getsemaní, ¿cierto? Y déjeme decirle que en alguna ocasión, de una u otra forma,
vamos a pasar nuevamente por un Getsemaní. Hablábamos en una de las enseñanzas anteriores que el dolor, nosotros los cristianos también sentimos dolor y también pasamos por situaciones difíciles, también pasamos por Getsemaní, y ahí es donde debemos buscar fortaleza en el Señor. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. David buscó refugio en el Señor. ¿Sabe lo que es un refugio, verdad? Cuando viene una tormenta o en la noche, las aves, los pequeños animales buscan refugio. Hablando de los seres humanos, cuando en un país, por ejemplo, hay una guerra, como hay en otras partes del mundo, gloria a Dios, aquí tenemos paz, pero en otras partes la gente está sufriendo. En mi país la gente está sufriendo y tienen que salir de sus casas, de sus veredas, tienen que salir con lo que tienen puesto y buscar refugio. Eso es lo que es refugio. ¿Dónde estar? ¿Dónde esconderse? En la noche, ¿dónde estar? Y cuando el salmista dice, el Señor es mi refugio, Él sabe de lo que está hablando, porque Él en muchas ocasiones le tocó salir corriendo de noche, perseguido. Su vida peligra. Eso es lo que es un refugio. Entonces, cuando dice el Señor es mi refugio, se está refiriendo a eso. Y el refugio, cuando tenemos un Getsemaní, ese refugio lo encontramos en el Señor. Otra cosa bien importante de la oración es que me ayuda a perdonar. Nosotros tenemos la problemática de que muchas veces no perdonamos. No perdonamos porque la persona que me ofendió o lo que me sucedió se lo merezca, sino porque es un mandato del Señor. Mire, seguimos con la historia de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom tiene un testimonio muy impactante, porque ella fue sobreviviente del Holocausto. Usted sabe que fue el Holocausto, ¿verdad? Los nazis tomaban a los judíos y a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con ellos y los llevaban a los campos de concentración y allí los torturaban y los mataban. Pues Corrie ten Boom, ella auxiliaba a los judíos que venían huyendo y los escondía en su casa, y de ahí después iban pasando a otro refugio y los iban llevando y los iban salvando. Muchísimos judíos, ella y su familia, los salvaron en Holanda. Pero los descubrieron que ellos estaban ayudando a los judíos y fueron capturados por la Gestapo. ¿Sabe quién era la Gestapo también, verdad? Era la policía secreta nazi. Los capturaron y los llevaron a un campo de concentración. En ese campo de concentración murió su padre, sobrinos, y murió su hermana Betsy. Y ella vio con sus ojos, ella vio cómo maltrataban a su hermana, y cómo la castigaban, y ella débil ya no pudo más y murió. Después de la liberación, cuando pudieron liberarlos, que el ejército de los aliados llegó y venció a los nazis, Corrie pudo salir viva de un campo de concentración. Ella dedicó su vida a predicar, porque era cristiana, y predicaba del perdón. Predicaba de la gracia de Dios y de su amor. Pero sucedió una vez que Corrie acababa de dar un sermón y se bajó de la tarima, y cuando se bajó de la tarima se encontró cara a cara con uno de los guardias que torturó y participó en la muerte de su hermana y de su familia. Este hombre se le acercó y le extendió la mano y le dijo: he encontrado al Señor, ahora soy cristiano, sé que Dios me perdonó por toda la barbarie que hice,
pero ahora necesito escucharlo de tus labios, que tú me perdones. Es fácil leerlo, ¿verdad? Corrie dice que ese fue el momento más difícil de toda su vida. Y para que una persona diga que ese fue el momento más difícil de toda tu vida, siendo que estuvo en campo de concentración, fue porque pasó por muchos momentos difíciles. Pero ella dice, ese fue el momento más difícil de mi vida. Por mi mente pasó como una película todo el sufrimiento. Dice que los segundos se transformaron en horas, que ese momento tan corto pareció mucho tiempo. Y dice que dentro de ella hubo una lucha. Esa lucha de decir, no puede pasar que este hombre mató a mi familia, participó en la muerte de mi familia, y con una sola palabra todo se borre. Ahora ella estaba... Como era una mujer de oración, porque recuerden que yo le dije que ella fue la que dijo de que la oración no es porque siento orar o no siento orar, sino que siempre debe ser. Ella sabía que era la voluntad del Señor, pero había una lucha. Hasta que ella extendió su mano y le tomó la mano al guardia. Todo había ocurrido en ese instante, todo había ocurrido en su mente porque no había pronunciado palabra. Hasta que lo dijo, y dijo, te perdono, mi hermano. No, ni siquiera dice, ella misma cuenta el testimonio, ni siquiera lo gritó, le dijo, te perdono. El enemigo por un instante casi gana, porque esta mujer estaba predicando del perdón hace unos segundos antes, unos momentos antes. Dice Corrie, textualmente dice Corrie, de que ella sintió un corrientazo, una electricidad que comenzó desde su hombro y llegó hasta cuando se tomó, hasta las dos manos tomadas. Y dice que un calor llegó a su cuerpo, y dice que un poder de sanación llegó a su alma. Y ella fue cuando ella pudo decir, te perdono, hermano en Cristo, porque ahora eran hermanos en Cristo. Ahora, ¿cómo logró esta mujer hacer eso? Porque déjenme decirle, a veces cosas pequeñas a nosotros nos sirven de piedra de tropiezo, pero esta no era una cosa pequeña. Ella había visto con sus propios ojos cómo su familia moría, cómo su familia era maltratada, cómo su familia era torturada. Era un momento difícil, por eso ella dice que fue el momento más difícil de su vida. ¿Cómo lo logró? Es la pregunta. El Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza, pero para que usted y yo podamos decir que el Señor es mi refugio y mi fortaleza, tenemos que ir a Él en oración y humillarnos delante de Él, y entonces su poder estará en mí para vencer. ¿Para vencer qué? Para vencer las tentaciones, para vencer todo ataque del enemigo, para estar por encima de los problemas, para perdonar, para tener una vida de gozo, como el que dice el Señor. Ese es uno de los puntos importantes de la oración. El Señor me da poder y me da fortaleza para todas esas cosas. En el caso de Corrie, a mí me encanta esta historia. Y a veces la podemos leer y quizás no hace efecto nuestro, pero debemos leerlo con ojos espirituales. Ahora, ¿dónde se conecta esta historia con la historia de Jesús en Getsemaní? Corrie, sigo con Corrie, antes de morir, instantes antes de ella partir con el Señor, ella hizo una oración, y me dice, muy parecida a la que hizo Jesús. Porque Corrie dijo, Señor, si a ti te place sanarme y que yo siga con tu ministerio, con el ministerio que estoy siguiendo, para ti sea toda la gloria y la honra. Pero si glorifica tu nombre el hecho de que yo muera y parta contigo, también ayúdame a aceptarlo y que así se haga tu voluntad. Se parece a la oración de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús dice, Padre, si es posible,
aparta esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esas oraciones se parecen y tienen cierto sentido, porque, como lo dije en alguna enseñanza, la segunda parte de la oración a veces no la decimos. Siempre decimos, Señor, aparta de mí esta copa. Y esa copa, pues ya les dije, puede llamarse una enfermedad, una quiebra financiera, un problema con mi familia, con mis hijos, la partida de un ser querido. Puede ser cualquier cosa. Señor, aparta de mí esta copa. Pero no decimos la segunda parte de la oración. Corri sí la dijo, porque era una mujer de oración. Dijo, en el momento de morir, si muero, es para tu gloria. Pero si parto contigo, también es para tu gloria. Me encanta la oración de Corri al final. Hablando de Getsemaní, ¿sabemos lo que significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa, sitio de la prensa del olivo. O sea, donde prensaban los olivos para que diera aceite. Y miren la relación que tiene con esto. Nosotros el aceite de oliva hoy día lo usamos para cocinar, ¿cierto? Y para algunas otras cosas. Por ejemplo, si no lo sabía, cuando mi familia, mis niños estaban pequeños, y hoy todavía lo hacemos, y tenían tos en la noche y no podían dormir por la tos, yo agarraba una cucharadita chiquitita de aceite de oliva, le ponía una pizquita de sal y se la daba y la tos se le iba. Pero generalmente hoy día nada más conocemos el aceite para cocinar. En el tiempo antiguo, el aceite servía para cocinar, para curar heridas. ¿Recuerdan la parábola de el samaritano, el buen samaritano? Para curar heridas. Para las lámparas, para alumbrar en la noche. Para las lámparas en la noche, para dar luz en la noche. Se usaba para ungir los reyes. ¿Recuerdan cuando fue ungido el rey David? El aceite de oliva se usaba para todo eso. O sea que era algo bien maravilloso, bien preciado. Pero ¿sabe? El aceite de oliva sale del fruto del olivo. Pero para que salga, hay que meterle una prensa y ponerle presión y prensarlo hasta que la pulpa se deshaga, quede bien prensada. Y entonces destila aceite. Las situaciones difíciles de nuestra vida, muchas veces estamos en la prensa y estamos allí y Dios aprovecha esa situación, ya sea que nos hayamos metido por nuestra propia voluntad o que haya venido un ataque del enemigo. El Señor aprovecha esa prensada para dar lo mejor de ti y de mí, para que destilemos aceite. Aceite que sirve para muchas cosas. Sirve para sanar, sirve para ungir y sirve para muchas cosas. La lección de hoy: la fortaleza y el refugio de todos nosotros lo encontramos de rodillas delante del Señor. Como dijo Corri, la fortaleza de un hombre o una mujer está cuando está de rodillas humillado delante del Señor. Él nos va a dar la fortaleza para sortear todos los problemas que tengamos. Llámese como se quiera llamar, estar por encima. Nos va a dar la fortaleza para darle a otros del Señor. Y nos va a dar la fortaleza para perdonar, si perdonó Corri. Y esa es una pequeña historia. Hay muchas historias impactantes de cómo una persona pudo perdonar situaciones difíciles. Todo eso lo hallamos en la oración. Podemos seguir hablando y dando enseñanza de oración, pero si usted y yo no tomamos la decisión de hacerlo, que no se quede en nuestro conocimiento, sino que se conecte con el corazón, no vamos a lograr tener una vida cristiana exitosa espiritualmente. Fue lo que hizo Corri. Conectó el conocimiento con su corazón y lo llevó a la práctica. Dios le bendiga
Podemos seguir enseñando de oración. Le voy a pedir al grupo que pase adelante, por favor. Podemos seguir dando enseñanza de oración. Pero yo nuevamente insisto y le invito. El Señor tiene una cita contigo y conmigo. Y Él está diciendo, coloca la cita diariamente. Tú escoges el sitio, tú escoges la hora, y allí yo estaré esperando contigo por ti, y te voy a empoderar. Yo soy tu refugio y tu fortaleza, dice el Señor. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Y así como dijo Corrie, en ese momento tan difícil de su vida, que fue una oración cortita, pero efectiva, cuando este hombre le extendió su mano, ella dijo, Jesús, ayúdame. Hoy día, Señor, clamamos a ti y te decimos, Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a seguir adelante como iglesia. Ayúdanos a hablarles a otros de la salvación que se encuentra en ti. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa fortaleza y ese refugio en ti. Oh Santo Israel, fortalece nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Singing
Ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti y seguirte, Señor. Seguir esa senda que tú nos mostraste, que es tener una vida dedicada al Señor y tener una vida dedicada a nuestro prójimo. Los dos mandamientos que Jesús resaltó: amarás a tu Padre, a tu Dios Padre, con toda tu fuerza, y el segundo, él mismo aclara: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde viene el compartir la palabra, compartir la enseñanza de Jesús, compartir de esa gran salvación y compartir también esta enseñanza en cuanto a que en Él, en Jesús, en mi Dios, en mi Salvador, es quien, en donde yo encuentro refugio y fortaleza. Me gusta cuando Habacuc dice: aunque todo ande mal, Él es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza. El Señor les bendiga y nuevamente los esperamos el próximo domingo para gozarnos en el Señor. Amén.